Hola a todos. Bueno, en este video quiero explicar un poco sobre lo que vienen a ser los registros. Y para ello tengo este primer ejemplo, el cual vamos a ejecutarlo. Como se puede apreciar en esta pantalla, tenemos tres casilleros, los cuales vamos a llamarles los inputs. Los que le acompañan a estos casilleros, estos textos de aquí, se les conocen como los labels. Ciertamente, dentro del HTML, así los podemos llegar a encontrar. Recordando que el HTML tiene elementos que también se les conoce como etiquetas o tag, que empiezan, por ejemplo, aquí y terminan acá. ¿Cómo lo identifico que empieza y termina? Por este símbolo de raya que está al costado. Como aquí se puede llegar a apreciar, por ejemplo, este inicio y este fin. Lo que está en el medio lo vamos a conocer como el inner HTML, el contenido de lo que viene a ser esta etiqueta HTML. Así como el de acá, empieza y termina. Y todo lo que está en esta zona sería su inner HTML. Ok, ahora acá notamos de que hay un formulario, el for. Este for contiene varios símbolos de etiqueta, varias etiquetas, las cuales podemos llegar a apreciar estos inputs de casilleros y estos labels que acompañan a esos inputs correspondientes. Si observamos dentro de nuestro código, correspondería. Entonces, el label es esta sección de acá y los inputs vienen a ser esta sección de aquí. Como se aprecia, tenemos tres labels y tenemos tres inputs, similar que nuestro código aquí en HTML. Y también tenemos tres labels. Tenemos un botón, como acá, también tenemos un botón. Ese botón, al pulsar, se llama nuestra función agregar registro. Vamos a continuarlo. Notamos de que hay una tabla. Efectivamente, hay una tabla, la cual ya tiene código, nombre, apellido y acciones. Dice border 1. Ese border 1 implica esa doble raya que estamos visualizando. Es un tema netamente de HTML. La tabla, el table, tiene dos componentes, dos elementos, el thead y el tbody. Dentro del thead, que viene a ser table head cabecera, tenemos un tr, que viene a ser nuestra fila. Cada una de estas filas notamos que tiene múltiples celdas de cabecera, en este caso 4 celdas de cabecera. Notamos que hay un tbody. Inicialmente su inner HTML no tiene nada. Su inner HTML, recordemos que es esta zona, que en este caso no hay nada. No es como el caso del TH, por ejemplo, que tiene el texto código, que ese sería su inner HTML. El inner HTML del TR sería toda esta sección. Entonces, identificamos que el inner HTML viene a ser lo que está dentro. Ahora, podemos ver de que al inicio no hay nada, pero a medida que nosotros vamos pulsando en ese botón de agregar, por ejemplo, voy a poner acá un 1, Moisés Rivera, y presiono a agregar, se agrega este Moisés Rivera, o 2, Juan Paredes, y se agrega Juan Paredes. Estamos agregando a nuestro arreglo de registro, les comentaré. ¿Cómo así? Vamos a analizarlo. Cuando yo presiono el botón on click, se ejecuta agregar registros. Pero antes de ello,
la primera ejecución va a declarar la existencia de un registro. Los registros se generan con una función constructora. Identificamos las funciones constructoras por la letra mayúscula. Es un estándar poner la primera letra mayúscula de una función constructora. Notamos de que esta función constructora que define a una estructura, en este caso a un registro, tiene 3 campos, o también llamados atributos o miembros. ¿Cuáles son esos campos? Código, nombre y apellido. Es una función constructora. Cuando alguien lo llame, va a aterrizar ahí esos 3 datos. Y va a estar haciendo referencia a este mismo elemento. Este this identifica: estos datos a partir de ahora son míos. Estos datos, este dato nombre, este dato apellido, este dato código, es mío. Tengo el arreglo inicialmente vacío, let registros. En este caso se llama el arreglo registros. Al pulsar les decía agregar registro, llama a mi función agregar registro. ¿Qué es lo que hace la función agregar registro? Primero, voy a ver dentro del documento. Recuerden de que el documento es todo el HTML. El DOM también es conocido como ese documento. El DOM es un árbol, Document Object Model. Así es como lo conocemos. Este es el DOM. D-O-M. Y ese DOM, o el document, justamente tiene una estructura de padres e hijos. Tal es así, por ejemplo, este padre tiene múltiples hijos que vendrían a ser label, input, label. Bueno, ahí tenemos. ¿Cuántos en total? 3, 6, 7 hijos. Igual, este tr, ¿cuántos hijos tiene? Tiene 4 hijos. Si acá vemos dentro del th, identificamos que solamente tiene un solo hijo. Que este hijo tr tiene otros 4 hijos. Estos no son hijos directos, son sus nietos. Esto es relevante conocerlo, porque finalmente es como está distribuido todo el DOM, o finalmente hablado como documento. De este documento, voy a obtener un elemento por el ID, en este caso código. Vamos a buscarlo dentro de nuestro código HTML. Acá lo identificamos. Aquí está el código, que corresponde a nuestro input. De ese input, ¿qué es lo que queremos? Queremos su valor. Eso es lo que queremos. Por lo tanto, lo que sea que tú escribas, eso va a valer nuestra variable código. Entonces, código vamos a poder asignar del documento. Buscamos el elemento HTML, en este caso el input, buscamos su valor y eso va a obtener, lo tendremos acá. Igual para nombre, igual para apellido, la misma estructura. Fíjense de que aquí está nombre y apellido. Cogemos sus valores de cada uno. Después, indicamos, si es que código.trim, ¿qué hace el trim? Ya sabemos que código viene a ser los inputs, el nombre, el segundo input, el apellido, el siguiente input. ¿Qué dice? Código.trim, si es que esto, al limpiar los espacios en blanco, es diferente de vacío, y el nombre, al limpiar los espacios en blanco, porque trim lo que hace es limpiar los espacios en blanco. ¿A qué me refiero? Que si yo pongo barra espaciadora, esto de acá no lo va a considerar como que estuviera lleno. Por más de que yo ponga acá un dato y acá yo pongo un dato, el primero no le puse ningún dato. Por lo tanto, al usar ese trim, lo limpia y no tiene ningún dato. Entonces, los 3 tienen que tener datos para poder ejecutar este fragmento de código. Solamente si el código.trim tiene un dato y este tiene un dato, los 3 tienen datos, o sea, son diferentes de vacío, recién ingresa esta sala. Caso contrario, no va a ingresar ahí y no se va a ejecutar ese fragmento de código. ¿Qué vamos a hacer si es que sí tienen datos? Si sí tienen datos, por ejemplo, acá yo pongo un 3, acá pongo, digamos, Manuel, acá pongo Picona, entonces, agregar, se agregó.
Porque en este caso ya se cumplió ingreso. ¿Y qué cosa voy a hacer con ingreso? Registros.push. ¿Qué hace el push? El push dentro de un arreglo inserta un elemento. En este caso vamos a insertar a una persona. ¿Cómo así? Mientras que acá hemos definido un elemento que es una estructura, un registro persona, pero solamente definimos sus campos. Aún no hemos definido los datos específicos de un individuo en particular. Cada persona tiene sus propios datos. Entonces, esta persona tiene diferentes datos a esta otra persona. Entonces, eso de ahí tenemos que considerar. Entonces, digamos, al primero le he puesto Moisés. Este se llamará Moisés, este se llamará Manuel. Entonces son diferentes datos los que él tiene, tanto en código, en nombre y en apellido. Hablamos de un instanciamiento, se le conoce así, cuando ponemos new persona. Estamos generando los datos individuales de una persona. Hay varios alumnos, pero cada alumno tiene sus propios datos. Esto es lo que pasa con esta línea. New persona. Creamos una nueva persona. Después de ello, al hacer esta operación, se va a insertar a este arreglo un registro. Un solo registro. Ahora, después de ello, voy a hacer lo siguiente. Voy a limpiar los inputs. Si se fijan, acá dice código document.id.value, que es el contenido del input. Se va a blanquear. Cada vez que ustedes presionan en el agregar, se va a limpiar estos tres campos. Porque acá lo dice en el código. Estamos indicando que se limpie. Después de ello, voy a mostrar registros. Para mostrar registros, primero debo de definir dónde lo voy a dibujar. Una cosa es lo que dibujamos en la pantalla y otra cosa es lo que se guarda en nuestras variables, que podemos decidir dibujarlas o no dibujarlas. En este caso sí queremos dibujarlo. ¿Dónde? Dentro de lista registros. ¿Pero quién es lista registros? Lo identificamos acá. Dentro de nuestro tBody hay un ID lista registros. Por lo tanto, el tBody es el que está acá. Y a partir de este momento, lista sería lo mismo que decir este tBody, que actualmente no tiene nada. Al inicio, cuando se carga al empezar el programa, no tiene ningún dato. Luego, poco a poco, le vamos llenando. Y lo que debemos hacer primero, antes de empezar a dibujar los elementos de un arreglo, porque vamos a dibujar todos los datos que hemos puesto en nuestra estructura. Entonces, lo primero es borrar la pizarra y luego dibujar. Ese es el procedimiento. Porque si yo no hiciera eso, se quedarían pegados los datos anteriores. Por ejemplo, si es que yo lo dejo esta línea comentada y luego de eso intento insertar datos, esto va a funcionar. Va a funcionar. Ciertamente va a funcionar la primera ejecución, pero en la segunda ejecución, digamos así, Carlos, miren lo que pasó. No quiere decir que se insertaron dos elementos. O sea, nuestro arreglo no tiene 3 registros, tiene 2. Pero como no se borró lo anterior, se está dibujando más elementos. Esto lo podemos notar acá. Mi arreglo de registros ahora mismo tiene 2 elementos. ¿Cómo así? ¿Cómo puedo probarlo? Lo puedo probar con esto. Se llama registros. Entonces voy a escribir en la consola la palabra registros, tal cual lo tenemos en esa variable. Y notamos de que hay 2 personas. ¿Con qué datos? En primera persona tiene el código 1, nombre Moisés, apellido Rivera. La segunda tiene el código 2, Carlos y Mari. Pero fíjense que esto dice 2 elementos, el leng. Pero acá veo dibujado 3. ¿Por qué veo así? Por el hecho de que una cosa es lo que dibujamos y otra cosa es lo que yo tengo almacenado. La regla es siempre
primero borrar y luego dibujar, porque ahorita, por ejemplo, voy a insertar. ¿Y qué cosa va a hacer? Como no voy a borrar, se van a agregar en el dibujo actual todo, se va a dibujar todo el arreglo, o sea, 3 elementos. Ahorita, miren, hay 3 elementos, otra vez. Y eso es incorrecto, no deberíamos hacer eso. Fíjense de que mi arreglo sí tiene esas 3, pero dibujado hay mucho más porque no estamos borrando. Es por ello la importancia de este borrar que estábamos haciendo en esta línea. Primero, siempre mostrar, entonces primero borramos y luego dibujamos. ¿Qué dibujamos? Todos los elementos de este arreglo. Si es que hay 3 elementos en el arreglo, registros.length, que me va a mostrar 3. Si hay 0 elementos, va a ser 0. Esto de acá. La primera vez que tú presiones en el agregar, va a haber un elemento, por lo tanto va a dar una sola vuelta. ¿Qué cosa voy a hacer? Dentro del linear.html de lista, voy a agregar, dice más igual, es como decir, lista.linear.html va a ser igual a lista.linear.html más esto de aquí. Eso es lo que va a hacer, o sea, va a aumentar, a lo que había antes le va a incrementar, pero siempre no olvidar de que cada vez que tú presiones se borra todo, o sea, se borra todo y se dibuja recién. ¿Y qué cosa voy a dibujar en cada vuelta? Voy a dibujar una fila, fíjense que dice TR, esa es una fila, y cada una de estas filas tiene un TD, el TD es la celda. ¿Y qué dice? ¿Por qué me permite el multilínea, por cierto? Eso es gracias al backtick. El backtick me permite multilínea y me permite utilizar estos símbolos. Esto es el template string, se le conoce. Entonces, acá tengo registros corchetes i. ¿Qué es este corchetes? Ese corchetes indica dentro de mi arreglo de registros, en la primera vuelta, esto sería 0. Entonces, estoy en la posición 0, así como acá lo dice, la primera vuelta está en el 0. Ahora, quiero llenar el dato del código, el del nombre. ¿Cómo hago para acceder a un atributo, a una propiedad o a un miembro de una estructura, de un registro? Estoy hablando sinónimos, nada más. Estructura, registro es lo mismo. Miembro, atributo, campo también se le dice. Vienen a ser estos datos de mi registro. ¿Cómo accedo? Gracias al punto. Sin el punto no podemos acceder a los datos del registro. Nótese también de que cuando tenemos acá 3 celdas, pero hay una cuarta celda, la siguiente celda tiene un botón. Miren, ya tengo 1, 2, 3, 4 celdas. Tiene ese botón. Entonces, ese botón llama a eliminar registro. Eliminar registro. Recuerden de que cómo hago para eliminar un elemento de un arreglo. Para agregar un elemento a un arreglo es nuestro push. Pero para eliminar necesito usar al splice. Y para usar el splice necesito la posición que yo quiero eliminar dentro del arreglo. Ya, el detalle es de que en cada vuelta voy a tener un i diferente. La primera vuelta va a ser un 0, la siguiente un 1. Y ese índice es el que va a aterrizar acá dentro de index. Ese index le voy a entregar a splice. Por lo tanto, si yo he hecho clic al al segundo elemento, digamos, entonces sería posición 1, porque los arreglos empiezan desde el 0. Si hago clic al primer elemento, eso quiere decir que el índice sería el 0. Entonces, es lo mismo por el hecho de cual estamos importante dar vueltas desde 0. Después de eso, ejecuto mostrar registros. ¿Qué es lo que hace mostrar registros? Vuelve a dibujar todo, limpiando nuevamente, seleccionando el T-body y otra vez recorriendo todo el arreglo. Esa es la secuencia que a cada rato vamos a realizar. Ok, entonces podemos identificar. Yo actualizo acá, vamos a ver, damos 1 Moisés, era, les decía, ya, César
pantalla, digamos. Y acá, si yo pongo registros, acá los tengo los dos registros, en la posición 0 y en la posición 1. Si pongo más, ya no, acá sería 3. Si yo pongo más, eso estaría en otra posición. Vamos a hacer esto. Acá otra vez. Y acá tengo 3 personas. Miren, acá está en la tercera posición. Finalmente, si yo hago clic de aquí en medio, estaría eliminando a una de las posiciones. Ahora, fíjense de que mi arreglo también ha cambiado. En la posición 0 tengo el 1, en la posición 1 tengo el 3, así como le indica aquí. ¿Sí? Nótese ese detalle. Entonces, por más de que el código sea el 3, él está en la posición 1, correspondiente a lo que se ha dibujado en este caso. Listo, así termina este primer ejemplo. Ahora vamos a ir al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 solamente estamos aumentando. Es muy similar a lo anterior, pero hay un detalle de que ni bien yo ejecuto este proyecto, voy a cerrar la pestaña y para aclarar ese detalle, voy a ejecutarlo, le voy a hacer doble clic. Nótese de que ya hay datos. ¿Qué está pasando acá? Si yo elimino uno de ellos y acá pongo otro dato, digamos un 4, César Pérez, digamos, lo agrego y ahora actualizo, sigue estando ahí los datos. En el anterior ejercicio, si yo actualizaba, se limpiaba, ahora ya no. Si yo actualizo, sigue estando ahí la información, no se pierde, por más que yo cierre la pestaña y vuelvo a abrirla. Entonces, no se pierden los datos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre ello? Ya, tengan en cuenta el detalle. Si yo esto lo abro en otro navegador, digamos, acá lo voy a abrir dentro de este navegador. Nótese de que ahora acá no hay nada. Ya, cada navegador vale decir que administra su propio local storage. Esto es el almacenamiento local propio del navegador de la computadora en la cual estés utilizando. O bueno, en sí, en el dispositivo que tú utilices y tiene un navegador, tiene local storage. Porque no necesariamente un computador, podría ser desde tu celular. Tu celular también tiene navegador y el navegador es aquel donde yo tengo una barra de direcciones. Entonces, ¿cómo es de que trabaja ello y por qué ocurre esta persistencia? Primero tenemos que identificar de que cómo llegar a ver al local storage. Les comento que todas las páginas podemos encontrar su local storage. Dentro de inspeccionar existe una sección llamada Application. En el Edge lo puedo ver de esta manera. Si yo me voy al Chrome, digamos, dentro de Chrome, entonces, bueno, acá por ejemplo, vamos a ver, inspeccionar. También tengo una sección llamada Application. Application. Y ahí tengo uno llamado Local Storage. Si acá lo pego lo anterior, acá lo tengo. Es el Local Storage. Miren que estos datos son diferentes a los que tengo en el Edge. ¿Y cómo trabaja esto? Al lado izquierdo podemos encontrar esta sección llamada Local Storage si estoy en Application. Recuerden que esto, el icono usual es este de acá. Ese es el icono que representa a Application. Si yo le hago clic, por ejemplo, acá tengo dentro de Local Storage File. Y en File puedo encontrar a registros. Registros es una clave que hemos utilizado para almacenar estos datos. Miren de que al lado, en la parte inferior, tengo acá Local Storage.
tengo todos estos datos. Corchetes, llaves, llaves, corchetes. Ya. Es parecido a lo que les mostraba hace rato. Hace rato yo les decía aquí que se estaba realizando ese almacenamiento en nuestro arreglo. Y acá lo teníamos. Acá tenemos el corchetes y tiene esta persona. Algo parecido es lo que está pasando acá. Corchetes y llaves. Las llaves representan a nuestra estructura. Es lo mismo que estoy guardando. Esto de acá es posible alterarlo desde el mismo local storage. Si yo le hago doble clic, entonces nombre Benito, digamos Pablo, lo voy a guardar. Ya está, al presionar enter ya lo guardé. Solamente me quedaría que se dibuje en la pantalla. Para ello voy a actualizar. Y miren que ahora dice Pablo, coincidente a lo que yo tengo acá. ¿Por qué? He alterado este almacenamiento. Como les decía, otras aplicaciones, cualquier otro lugar puede llegar a encontrarse su local storage, su almacenamiento, como lo administra. Vamos a conocer ese almacenamiento local. Con esto ya podríamos hasta guardar datos ya un poco más interesantes, como nuestras, de repente, algunas notas que tuviéramos, hasta registros de pesca, ¿por qué no? En tal caso, como este que trabaja. Para ello, primero, tenemos nuestro formulario, que es lo mismo que hemos trabajado antes. Recuerden que el form viene a ser una caja, nada más, que está dedicada a elementos de entrada de datos. En este caso, tengo aquí el input. Un detalle de este input, recuerden de que aparte de input text, tengo otros casos. Por ejemplo, aquí tengo input date, por ejemplo. ¿Qué pasaría con el input date? Miren, un detalle para que conozcan un poco más. Este es un date. Para que lo vean un poquito. Esto es un tema de HTML. Netamente. Si yo tengo acá password, entonces aquí también dentro de mi página, si yo la actualizo, voy a ver texto tipo contraseña. Entonces, lo mismo acá. Si ya es range de repente, voy a poder ver una barra. Miren acá, que tengo una barrita. O sea, hay varios tipos de input. No es el único, el text. Sería interesante que lo exploren. Abriría un abanico de posibilidades también para ustedes. Nos vamos a centrar en lo que es el JavaScript, pero solamente para que lo tengan en cuenta. Ok. Aparte, por cierto, estos labels dicen la palabra for. Ese es para el que tenga el ID código. ¿De qué me sirve ello? Para también que lo tengan en cuenta. Si yo hago clic al texto gestión, no pasa nada. Clic a registros, no pasa nada. Pero si yo hago clic a código, miren, se enciende. Clic, se enciende. Clic, se enciende. Ya. Eso es porque dice, este label le pertenece al que tenga el texto código. Si yo voy a poner 333, por ejemplo, acá, voy a poner acá la palabra código. ¿Qué pasaría? Si yo le hago clic al label, se va a encender este último. Vamos a verlo, si es que es cierto. Si yo le hago clic al de acá, se encendió el último, ¿no? Así trabaja este label con la palabra for. Entonces, ese for ayuda para hacer ese pequeño efecto. Listo. Eso para tenerlo en cuenta también. Nuevamente, cuando hacemos clic en nuestro botón, llama agregar registro. Creo que es lo mismo que hemos trabajado antes, así que no hay problema. Tenemos nuestra tabla que tiene su tHead y su tBody. Nuevamente, el tBody no tiene nada al inicio. Pero entonces, ¿por qué lo vemos pintado? Porque vemos que ya hay datos dentro del local storage al actualizar. Vamos a ver ese misterio. Entonces, primero tenemos nuestro script, tenemos acá nuestra estructura, persona en este caso. Tiene código, nombre, apellido, los mismos atributos. No ha cambiado ahí mucho. Pero aquí cambia la cosa. Nosotros en el anterior ejemplo vimos de que decía
acá let registros, pero en este nuevo ejemplo ya no dice let registros, corchetes, directo. Ahora apareció este fragmento de código. ¿Esto qué está diciendo? JSON. ¿Qué es JSON? Esto viene de JavaScript Object Notation. ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a transformar a tipo arreglo de estructuras, bueno, arreglo de registros, arreglo de objetos. Acá en JavaScript se suele llamarles objetos, pero finalmente son registros. Son registros finalmente. Ese término genérico, vale decir. ¿Y qué podríamos decir de esto? Ya, les comento. De que el local storage solamente se puede almacenar texto. Texto. O sea, hablamos de esas comillas y hay un contenido. Si yo tengo entre las comillas, les decía, el 321, digamos, por más de que yo vea acá un número y yo tengo las comillas, implica que esto es un texto. No me importa que sea esto un número, parecería, pero como tiene comillas, ya no lo es. Ese tipo de información puedo guardar en el local storage, pero yo, para manipularlo, digamos que fuera corchetes y acá tuviera un dato, ya, y tengo las comillas, no lo puedo manipular como arreglo, esto ya sería un texto. Estas comillas no debería de existir. Si es que está por acá estas comillas, no va a ser reconocido como un arreglo, va a ser reconocido como un texto. Les comento que lo que vamos a hacer es leer del local storage esta clave registros y lo vamos a transformar a quitarle las comillas. Pero ¿cómo es de que se guardó ahí? Ya, ahorita vamos a llegar a eso. Les comento también de que acá hay un no. Si es que esta información no hubiera nada, dame esto. Eso es lo que estaba diciendo. O bien es este o es este. Como la primera vez que ejecutes este programa en un lugar donde nunca se usa el local storage, muy probable te va a dar este dato. Eso quiere decir un arreglo vacío. ¿Qué más está pasando? Cuando tú pulses en el botón agregar registro, ¿qué va a pasar? Se va a llamar a nuestra función agregar registro. Ya. Pero un detalle, para que lo tengan un poquito claro. La primera vez que tú ejecutas, se ejecutan todos los sueltos. Este de aquí que está suelto. Y hay alguien más que se va a ejecutar. Miren en la parte inferior dice mostrar registros. Ya inmediatamente se va a ejecutar mostrar registros. Tal es así que esta función se va a ejecutar la primera vez. Les decía que si tiene algún dato, esto de acá, va a ser esa información la que va a tener registros. Si tuviera 3 registros, va a ejecutarse este mostrar registros. Si notamos, este mostrar registros es el mismo mostrar registros que el de acá. No ha cambiado en nada. Ya, tal es así de que ¿cuál es la misión de este mostrar registros? Primero seleccionar el elemento lista de registros, que es nuestro tbody. Ahí vamos a borrarlo, vamos a limpiar la pizarra, vale decir, como les decía, y vamos a recorrer todo el arreglo de registros, incrementando en cada vuelta una fila, un tr. Entonces, y ahí voy a añadir cada una de estas celditas. Cada una de estas celdas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a añadir una fila y voy a añadir estas 4 celdas. Fíjense que llamo a registros en la posición I y recuerden que se debe de acceder al registro por medio del punto. Entonces, accedo a código, nombre y apellido. Otro detalle más, entonces, a considerar. Ahora, les decía, pulsan el botón de agregar registro y se va a insertar un registro. ¿Cómo lo logramos? Esto de acá es muy parecido a lo que vimos aquí, pero hay una ligera diferencia. Igual agrego cada uno de los inputs, igual hago la verificación si es que no esté vacío. Recuerden que el trim es para limpiar espacios en blanco. Inserto al arreglo un registro, no cambio en nada, limpio los inputs
Y acá hay alguien nuevo. Actualizar local storage. Este es el nuevo. ¿Qué hace el actualizar local storage? Dice, va al almacenamiento local del navegador, hablamos. Y actualizamos ítem. ¿Quién es ese? Es nuestros registros. La clave que yo estoy poniendo. Acá podría decir cualquier palabra. Esa palabra coincide con esta palabra de acá. Con esta palabra. Entonces, este registro hasta aquí. En la cual esta palabrita, ese es nuestro registro, el texto que nosotros hayamos escogido. Esto no tiene una relación con esta palabra, pudo haber sido distinta, no tiene por qué ser igual. Entonces, eso de ahí, ¿qué cosa voy a guardar? Aquí, nuestro arreglo, que en este caso sí es nuestro arreglo registros, vamos a transformarlo en un texto. JSON.stringify se va a encargar de transformarle, agregarle las comillas a nuestro arreglo de objetos, nuestro arreglo de registros, y lo va a guardar dentro del local storage bajo esta clave llamada registros. ¿Y qué más? Entonces, ya guardado dentro de nuestro local storage. Ahora sí, la siguiente vez que yo cargue, ¿qué va a ocurrir? Va a tener información. Por lo tanto, al mostrar registros, vamos a poder pintar algo. La primera vez, de repente no tenía datos, por lo tanto daría 0 vueltas esto. La primera vez que ustedes ejecuten esto, por más que se ejecute mostrar registros, no va a pintar nada, porque no va el length del arreglo va a ser 0, por lo tanto va a dar 0 vueltas, por lo tanto no se va a pintar nada. Si tiene 2 datos, va a dar 2 vueltas, por lo tanto va a pintar 2 filas. Otro detalle nuevo es cuando eliminamos. Cuando eliminamos, fíjense que también está alguien nuevo, el actualizar local storage. Porque así como nosotros insertamos y actualizamos el local storage, también cuando eliminemos tenemos que actualizar el local storage del almacenamiento local para que cuando otra vez actualicemos la pantalla se repinte. Eso sería el tema del almacenamiento local. Ahora, pasemos al ejemplo 3. En el ejemplo 3. El ejemplo 3, lo único nuevo es este botón de actualizar. ¿Cómo trabaja este botón de actualizar? Estoy trabajando con los mismos datos anteriores. Si yo pulso en editar, mire, se ponen los datos acá en la parte superior. Y si es que yo pongo César máximo de repente y actualizar, se actualiza, y si yo actualizo, sigue estando el dato. ¿Cómo se logra ello? Entonces, para eso, vamos a ir al ejemplo 3. En el ejemplo 3, lo nuevo, pequeño, pero sí, está el botón de actualizar, ciertamente. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de ello? Tenemos nuestra estructura. No cambia nada ello. Tenemos nuestro almacenamiento local que está verificando si tiene algún dato, ese dato será, si no el arreglo. Y aquí está el señor nuevo. Registros index igual a -1. ¿Qué cosa va a hacer ello? Ese va a guardarme la posición la cual yo le hice clic. Porque yo puedo hacer clic en cualquiera de estos. Recuerden que es la posición 0, posición 1, posición 2. Si tuviera más, serían 3, 4, 5. Entonces, eso va a ser nuestro índice. Al inicio no hice clic a nadie, por lo tanto, el índice es -1. Pero apenas yo le haga clic a 1, va a ser ese -1. Nuestro índice. Y ahora le voy a pulsar, digamos, en agregar registros. Parecería que es lo mismo, pero acá ocurre una pequeña diferencia. No será necesariamente la mejor forma de trabajar, porque se suele independizar un poco más separado el código, pero esto es funcional para este caso en particular. La IA de repente les va a dar otras alternativas, pero siempre lo principal es trabajar con un índice, indicando quién es el que vas a editar. Ya. En este caso en particular, cuando tú pulses en insertar, se va a verificar ese índice. Si es que es -1, va a insertar un dato. Caso contrario, vamos a verlo después.
Vamos a insertar ese dato y luego actualizamos el local storage. Ahora, ya tenemos poblados los datos. Y tenemos algo nuevo también acá. Aparte del botón de eliminar, tenemos un nuevo botón. Si notamos, hay un nuevo botón. El botón de editar. Eso es algo nuevo que ha aparecido. Eso también se ha dibujado acá. Aquí está nuestro botón de editar. Ese es nuestro nuevo botón. Entonces, cuando yo lo pulse, se va a ejecutar editar registro. ¿Dónde está editar registro? Acá está editar registro. ¿Qué es lo que hace? Voy a seleccionar cada uno de estos inputs, su valor. ¿Y qué cosa voy a hacer? Dentro de mi arreglo de registros, voy a buscar la posición de acuerdo al índice 0, índice 1, según el que yo haya hecho clic, y lo voy a capturar y voy a mirar su valor de ese registro, su campo, su miembro en sí, el miembro, nombre, apellido correspondiente. Entonces voy a mirar ese dato y lo voy a sobreescribir a nuestro input. Por eso, cuando yo le hago clic a uno de ellos, se pone acá arriba. Ahora, ¿qué más? Registro index va a ser igual a index. ¿Qué quiere decir? Que ni bien yo le haga clic a uno de ellos, el index va a tener ese registro index, esa variable llamada registro index. Apenas yo le haga clic a uno de estos, esta variable va a asumir ese valor. Si yo le hago clic a este de aquí, entonces este sería 1. Recuerden de que este es 0, 1, 2. Registro index sería este valor. Porque acá dice, index sería igual a 1 y ese 1 aterrizaría acá, ¿no? Eso es lo que va a hacer. ¿Y por qué hacemos eso? Porque después de haberlo seleccionado, entonces si yo quiero alterar algún dato, Pérez Mamani, entonces al pulsar actualizar, yo hago la acción sobre registro index, o sobre ese índice en particular. Eso es el tema. Ahora, ¿cómo es de que funciona este actualizar? Fijémonos. El actualizar dice lo siguiente. El actualizar llama nuestro actualizar registro. Actualizar registro, ¿qué contiene? Que contiene llamar a agregar registro. De repente no sería lo más idóneo, pero como les decía, esto es una solución, una forma de hacerlo. Les comento que en sistemas de información hay múltiples formas de lograr el mismo objetivo. Esta es una de las formas más comunes, podríamos decirle. Pero siempre va a ser flujos muy similares, ¿vale? Decir, flujos muy similares. Por ejemplo, el hecho de tener un índice es muy usual. Tenemos que tener una estructura. Eso sí, necesitamos una estructura. Esto en otros entornos se le conocería como los modelos también. Necesitamos un arreglo para guardar los datos, porque estamos hablando de colecciones de datos. Ya, ¿y qué es lo que va a hacer cuando yo pulse? Lo que va a pasar es de que ya no va a insertar, sino va a hacer lo siguiente. Va a capturar los valores de cada uno de los inputs y los va a sobreescribir en nuestro arreglo. Eso es lo que va a hacer. En nuestro arreglo de registros va a sobreescribir los valores, pero según el índice que yo tengo seleccionado. Fíjense de que acá está, según el índice. Si yo seleccioné el primer índice, el primer elemento, entonces esto sería 0. Eso sería 0. Cada uno de ellos sería 0. Entonces esa de la posición 0 va a cambiar el valor que yo tenga escrito dentro de estos inputs, dentro del input. Eso quiere decir, si yo seleccioné el de acá, si yo le cambio un nuevo valor, Pablo César, Pablo no sé, César, Pablo César, ya está. Entonces yo le pulso el actualizar. Ahorita ya tengo seleccionado el primero. Ya se añade, ¿no? Ahora, eso es gracias a esta parte. Esta parte está modificando según el contenido del arreglo de registros. Y ahora registro índice, como ya terminé todo, le voy a poner en -1. Eso es lo que está pasando. Nada más. No hay más nuevo, porque el resto de eliminar sigue siendo lo mismo. Ahora, para el último ejemplo,
El último ejemplo es aumentar un pequeño fragmento de HTML aquí. Fíjense de que aquí este último ejemplo lo único que tiene es un pequeño fragmento de HTML en esta zona. ¿Qué es lo que va a hacer? Y aparte va a agregar este fragmento de código al final, al anterior ejemplo. Vamos a mirarlo. ¿Qué está haciendo esto? Entonces, esto de acá, si yo pulso la letra C, fíjense cómo se está filtrando. Si yo pulso la letra W, cómo se está filtrando por el nombre. Aquel lugar el cual tenga ese texto, tal cual. Si yo pongo la letra P, ya está. Se están filtrando. Digamos, voy a poner acá un 5. Ya acá voy a poner Carlos. Ya está. Entonces pongo la letra C, celta A, y ahí está. Pongo la letra C, la letra E, y ahí está, porque los dos tienen César. Los dos tienen César. Ya. Esto es un filtrado. ¿Cómo se logra hacer ese filtrado? Para conocer cómo se logra hacer ese filtrado, vamos a ver qué es lo nuevo que ha pasado. Lo nuevo es esto. Dice, tengo un input, text, y de buscar. Y dice un evento. Nosotros conocíamos el evento onClick. Cuando se hace clic, cuando le hacemos un clic con nuestro mouse. Entonces, en ese instante se ejecutan estas funciones. Acá tenemos un nuevo evento, onKeyUp. Cuando tú sueltas la tecla, cuando la tecla está para arriba, en ese instante que tú sueltas la tecla dentro del casillero input, porque para presionar cada letra yo escribo hola, H y la suelto la H, la O y suelto la O dentro del teclado, ¿cierto? Entonces cada vez que tú sueltas una tecla, entonces se va a llamar a esta función. En un hola, ¿cuántas veces soltamos la tecla? Soltamos 4 veces. 4 veces se va a llamar esta función. ¿Qué hace esta función buscar registros? La computadora es bien rápida. Lo ejecuta en un instante de tiempo esto, en nanosegundos. Así que dirán ustedes, ¿pero tan rápido ejecutará esto? Todo esto ya lo ejecutó en la velocidad que te ha escrito el hola, tan rápido como eso. 4 veces. ¿Y qué hace esas 4 veces? Primero, vamos a seleccionar al elemento por el ID llamado buscar. ¿Quién es buscar? Si notamos, dentro de nuestro input va a seleccionar ese mismo casillero. Ya lo tenemos seleccionado. Hablamos de este casillero de acá. A este casillero. Este casillero es el que estamos seleccionando. Es el ID buscar. Ese es el que seleccionamos. De él quiero su valor. El valor de ese input. ¿Qué cosa voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es ponerle minúscula. To lowercase, existe otro que se llama to uppercase. No es para, hay que digitarlo. To uppercase. Así es. To uppercase. Así. Ese es el otro. Ese es para volverlo mayúscula. El to lowercase es para volverlo todo en minúscula. Ya. Ahora, ¿qué va a hacer? De este casillero quiero su valor y lo quiero en minúscula. Estoy ejecutando una función para volverlo en minúscula y ese texto en minúscula lo pongo acá. ¿Y qué cosa voy a hacer? Ahora tengo acá lista de registros. Lista de registros, ¿quién es? Lista de registros es mi tbody. Pero mi tbody probablemente ya tenga datos. Ya. ¿Qué cosa voy a hacer? De este tbody voy a limpiarlo, porque dice que lo va a redibujar, lo va a volver a borrar cada vez. Entonces, va a borrar todo, va a borrar lo que sea que tuviera. ¿Y qué cosa voy a hacer? Voy a recorrer todo el arreglo nuevamente. Voy a recorrer cuántas vueltas tenga. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántas vueltas sería? Sería 4 vueltas. Va a dar 4 vueltas, porque hay 4 elementos. El registros.length sería 4. Pero acá hay una condición. Dice acá. Solamente voy a entrar a esta zona para dibujar. Recuerden que esta zona es la zona de dibujo. Acá estoy dibujando dentro del tbody una fila. Pero no siempre va a insertar la fila. Acá dice lo siguiente. Si registros en la posición I,
Eso digamos que ya estamos en la posición 0, la posición 0, así, posición 1, posición 2, posición 3, ¿no? En este caso 0, 1, 2, 0, 1, 2. 0, no, sería 3, 0, 1, 2, 3, porque son 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ya está. Va a dar 4 vueltas hasta 0, 1, 2, 3. De ahí voy a mirar el nombre. Lo voy a poner en minúscula. Y luego pregunto, este texto que está aquí, tiene la palabra, incluye la palabra, dice incluye, luego de ponerlo en minúscula, incluye la palabra que está en término. ¿Quién era término? Lo que yo haya puesto en el casillero de acá. ¿Incluye o no incluye? ¿Incluye W? Se incluye. ¿Incluye la letra C? Esos 3 se incluyen la letra C. ¿Incluye la letra CE? Esos 2 incluyen la letra CE. César. Espacio. Y sale también quedé con el otro. Digamos, voy a poner un 6, digamos acá. Carmen voy a poner. Carmen. Carmen Paco. No sé. Carmen. No sé. Pérez. Carmen Pérez. Otro Pérez. Ya. Entonces voy a poner un CA. CA. Acá están los dos CA. Ya está. ¿Por qué? Lo pone en minúscula primero. Lo pone en minúscula. Tanto este de aquí que le llamamos el término. Es nuestra variable término. Que finalmente era el buscar. Pero lo guardamos acá en la variable término. Y verificamos si es que eso está dentro del texto de nuestro casillero. Del campo nombre. Si está, entonces lo incluye, lo dibujo. Dibujo tanto el código, el nombre y apellido. O sea, dibujo todos sus datos. Pero solamente si coincide. Solamente si coincide. Eso es lo que está pasando acá. Eso es todo. Toda la magia con respecto a esta sección. Es un pequeño if que va a estar discriminando. Si no lo incluye, no entro al if. Pero si sí lo incluye, sí lo dibujo. Solamente va a dibujar a los que corresponden. Pero el arreglo no se modifica, el arreglo es el mismo. Por más de que hayan 4 elementos, por ejemplo acá pongo Carmen, sea, mejor dicho, sea, y acá ustedes noten de que el arreglo no cambió. El arreglo sigue siendo 5 elementos, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, acá tenemos desde el 0. Entonces, si agarro, lo borro, acá tengo 5 elementos, ¿no? El arreglo no cambia. Visualmente, una persona les decía, el dibujo es una cosa y otra cosa es el contenido del arreglo de registros en este caso. Recuerden que los registros están entre llaves y son una estructura clave-valor, clave-valor, clave-valor. Así se les conoce. ¿Listo? Espero que les haya sido útil este video. Entonces, nos vemos hasta una próxima oportunidad.